Investigación cualitativa presentada por Marco Venegas. Es un método científico que no se centra en números, sino más bien en los sujetos y en todos los fenómenos que de ellos se desprenden, sus experiencias, sus vivencias. Utiliza técnicas cualitativas que son diferentes a las del experimento, recoge los discursos completos de los individuos, los interpreta, los analiza, trata de comprenderlos a profundidad y son técnicas muy usadas por las ciencias sociales. En términos generales, todas las técnicas tienen en común que se realizan por medio de un trabajo de campo que les da validez externa y además se valen de la triangulación, es decir, de usar diferentes métodos para evitar sesgos y desviaciones, utilizan otras fuentes de datos, otras teorías y otras técnicas. El análisis, como la misma investigación, es subjetivo e interpretativo, emerge a medida que vamos recogiendo los datos, depende muchísimo de la experiencia y de los conocimientos del investigador. Las técnicas que voy a mencionar son 6 básicas. La primera es la etnografía, que fue desarrollada en la primera mitad del siglo XX por antropólogos que describieron comunidades aborígenes, especialmente en Oceanía. Aquí vemos la foto del antropólogo Bronislaw Malinowski que desarrolló esta técnica de una manera muy importante. Como él, muchos otros antropólogos hicieron una observación participante, es decir, se involucraron directamente con la comunidad, iban a vivir con ellos, hacían lo que la comunidad hacían, pero de una forma muy importante, y era que hacían un registro continuo, permanente, desde que se desprendía de la observación y de las entrevistas. Esto iba al final formando un documento que era el publicable. Desprendido de la etnografía clásica, vemos la etnografía virtual que aparece a finales de los años 90 del siglo pasado y todo lo que llevamos desde el siglo XXI. Es básicamente la misma etnografía, pero hecha en otro ambiente, en un ambiente completamente virtual, por medio de la web, del internet, en comunidades que están distribuidas en todo el mundo, que tienen algo en común. Puede ser un ciberjuego, puede ser intereses comunes o incluso actividades al margen de la ley. Para ello, el investigador debe también estar inmerso en esa actividad y en esa comunidad, debe conocerlas muy bien a ambas, debe hacer observaciones, entrevistas y sobre todo registros continuos permanentes para poder llegar a comprenderla a profundidad. La teoría fundamentada es podríamos decir, un paso intermedio entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. En los años 60, especialmente en Europa y en Estados Unidos, la investigación cualitativa estaba venida menos, estaba bastante desacreditada y esta investigación cualitativa empezó a dar frutos de una manera, entre comillas, un poco más de método científico, positivista, y mostró grandes resultados, por lo cual se hizo merecedora a credibilidad. En términos generales, hace un muestreo teórico, llega el investigador con una teoría, esa teoría la basa de lecturas o de un marco teórico previo, su teoría le sirve para hacer un muestreo de individuos, estos individuos van siendo entrevistados o van siendo observados y esto es muy importante, van siendo comparados a medida que va pasando el tiempo. Además, este muestreo puede ser realizado en diferentes etapas, en forma permanente y puede ir variando o haciendo variar la teoría que tenía en un principio. El investigador en general está más interesado en generar o complementar o desarrollar su teoría que en describir los datos, aunque todos estos datos van a contribuir a ensanchar el conocimiento de la experiencia basada en la experiencia de los propios individuos. La investigación-acción es o tal vez
de las investigaciones cualitativas la que toma más partido de la comunidad y trata de involucrar a todos los miembros que se ven afectados por un problema específico. El investigador detecta el problema, detecta la comunidad e iba con el objetivo de una parte hacer investigación, pero de otra de resolver el problema de mano de la comunidad. Es así que inicialmente desarrolla objetivos y que van a ser parte de un plan. Este plan no es unilateral, lo hace junto con la comunidad. Selecciona miembros importantes, representativos, líderes. A ellos les asigna tareas, responsabilidades, les asigna técnicas de recolección de información si es el caso. Puede valerse de muchas otras formas como sociodramas, si está muy involucrada la parte social y emocional. Y lo más importante es que debe ir viendo resultados a medida que va pasando la investigación, debe ir viéndose cómo se resuelven los problemas. Si no es así, se deben hacer ajustes en las acciones, hacemos un feedback, una retroalimentación, esto nos sirvió, lo ajustamos y comenzamos otra vez. Al final debe haberse resuelto en gran parte o totalmente el problema, pero la observación y la retroalimentación continúa porque es probable que el problema pudiera volver a surgir. El estudio de caso es además una forma de investigación cualitativa que se utiliza por ciencias sociales, pero también es compartida por las ciencias de la salud. Aún se usa mucho en ciencias de la salud. En este caso, se observa un individuo particular que es el caso, se elaboran preguntas y se recolectan datos en este tipo de investigación que puedan sugerir causalidad. Sobre todo cuando están vinculados a ciencias de salud, sí es importante todo lo que tiene que ver con la causalidad del evento. Cuando es un estudio social, se plantean objetivos para alcanzar, se pueden asignar tareas y responsabilidades al individuo, algunas veces también son grupos de individuos. En términos generales se está recolectando todo el tiempo información a través de reuniones con el individuo estudiado, entrevistas, o se le pueden hacer algunas técnicas de proyección, de observación participativa, y todos estos datos se coleccionan, se registran y se analizan. Algunas veces es necesario también hacer una correlación estadística. La fenomenología es la última técnica que voy a contemplar hoy. Es derivada directamente de la filosofía o de la fenomenología hermenéutica. Fue desarrollada a principios del siglo XX por varios filósofos y psicólogos, y por eso es una técnica que se utiliza en ambos campos. Digamos que está a mitad de camino entre las dos disciplinas. Se basa principalmente en tratar de entender algún fenómeno que está ocurriendo en un individuo o en una comunidad, pero sin intervenir, sin darle causalidad, simplemente observarlo a fondo, poderlo describir, poderlo observar. El investigador llega con unos presupuestos. Estos presupuestos se van clarificando a medida que se va profundizando más en la investigación y se reflexiona, se vuelve a escribir, se vuelve a reflexionar y todo esto va a ser parte de un texto grande que hace parte del artículo final. No tiene una técnica específica de análisis. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.